Queridos amigos, nos encontramos iniciando esta jornada y siempre lo hacemos con la palabra de Dios que nos ilumina y que nos ayuda para que vivamos de acuerdo a ese compromiso cristiano que nosotros hemos asumido con nuestro bautismo. La palabra de Dios hoy la leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 al 59. Jesús recibe mi espíritu. En aquellos días Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten el Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la venida del justo, esa ley por intermedio de ángeles, y no la cumplieron. Cuando oyeron estas cosas se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. Lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios y dijo: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y así continúa la historia. Lo van a apedrear a Esteban, lo van a matar. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios hoy. Es la fuerza del resucitado que le da tanta fuerza de afrontar, de anunciar el Evangelio. Pero se dan cuenta que la palabra de Dios es hipeiteñande. Esteban no tiene miedo, afronta y sabe que esto lo está llevando a la muerte. Sin embargo, él es capaz de denunciar también, de decir: ustedes, peguercopa y tengo jinagüe, aperecopáningo. Desde el Antiguo Testamento, estas promesas que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha anunciado siempre y que nosotros ahora lo vemos realizado en la persona de Jesús. Pero ciertamente nosotros nos cerramos a la gracia de Dios. Aupealoy coañandere heay, ñandeco ya huereco paitejina, lleva peñan de yararu viveje tamba, ñan de ya recibí peñan de conasome, peñan de covepe, a través de la gracia que el Señor y sigue derramando en nuestras familias. Pero sin embargo no cerramos a esta gracia del Señor. Y cuando escuchamos que nos llama a una verdadera conversión, preferimos matar al profeta, preferimos matar a aquel que nos dice y que nos llama a la conversión, que aceptar a Dios y cambiar nuestro modo de vida. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.